Tu Biblia en el libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 5 y verso 3. Y cuando lo encuentren, con un resortito se levantan. Mateo 5:3. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, Señor, estamos en tus manos. Unge, Señor, mis labios para hablar tu palabra, Señor, y unge nuestros oídos, Señor, para recibirla y para ser, Señor, hacedores y no solamente oidores. Ayúdanos, Señor, a retener lo que tú quieres decirnos esta noche, Padre, para la gloria y honra de tu nombre, Señor, y para edificación de nuestra vida, Dios. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Toda la gloria es tuya. Amén. 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 Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, y dice Mateo 5:3. Leámoslo todos juntos, hermanos. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Pueden sentarse. Amén. Siempre el sermón del monte, ¿verdad? Que es exactamente cuando empieza este sermón del monte famoso. Este es el versículo, ¿verdad? O la primera bienaventuranza con la que comienza el sermón del monte, cuando el Señor Jesús comienza a enseñar a las multitudes. Y es interesante que comience con este mensaje, ¿verdad? En particular. ¿Por qué? Porque, ¿qué es ser pobre, hermanos? ¿Qué es ser pobre? Si hablamos de una persona pobre, lo pobre significa que hay carencias, ¿verdad? Significa que hay carencias de algo. Si alguien dice que su salud es muy pobre, pues quiere decir que está enfermo, ¿verdad? Que hay diferentes problemas médicos en su cuerpo. Es pobre de salud. O si decimos que es pobre financieramente o económicamente, pues a lo mejor es porque no tenemos suficiente para pagar la renta o para comprar comida o para vestirnos, ¿verdad? Entonces, el ser pobre significa que uno carece de algo, ya sea de dinero, de salud, de amor, de amistades, ¿verdad? Uno puede ser pobre en amor, ¿no? Que careces de algo que es necesario. Amén. Porque si no lo necesitas, entonces no puedes medir que te falta, ¿verdad? No le puedes dar importancia a aquello que no tienes cuando no lo necesitas. Es cuando necesitas algo que te das cuenta de que careces de ello, ¿verdad? Hay veces, hermanos, que aún en nuestro propio cuerpo, ¿verdad? ¿Quién se da cuenta que tiene riñones hasta que le duelen? ¿Verdad? Cuando le duelen es cuando, sí tengo riñones. O venas, ¿verdad? ¿Nos damos cuenta que tenemos venas? No. Hasta que algo sucede, ¿verdad? Que es que nos damos cuenta, hay algo ahí. Entonces, el ser pobre quiere decir que estamos carentes de algo. Y si nos vamos al tiempo donde estaba el Señor Jesús, ahí en el monte, ¿verdad? Cuando comenzó esto, pensemos en la multitud que estaba ahí. ¿Qué clase de personas eran? Porque casi todas eran personas comunes, ¿verdad? Comunes y corrientes, como usted y como yo a lo mejor, que entendían lo que era ser pobre, porque la mayoría de sus riquezas o de lo que ellos producían se lo llevaban los romanos, ¿verdad? Literalmente, lo que ellos producían, los romanos se los cobraban en impuestos, ¿verdad? Y lo que los romanos no se los quitaban, los publicanos se los quitaban, ¿verdad? Cuando les cobraban los impuestos los publicanos. Así que ellos sabían lo que era ser pobre, lo que era no tener,
mucho, ¿verdad? Y ni siquiera tenían libertad, hermanos, porque estaban siendo oprimidos por los romanos, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor Jesús se refiere a ser pobres en espíritu, ¿a qué se refiere? El ser pobre en espíritu no significa solamente, hay muchos que piensan que es porque eres muy humilde, ¿no? O muy sencillo, pero ser pobre en espíritu significa que algo te falta, ¿sí? Que careces de algo muy importante, algo importante para la vida o para ti, por eso eres pobre, porque no lo tienes. Y algo, hermanos, de lo que podemos estar seguros que no tenemos o que no somos, es que no somos buenos, ¿verdad? Carecemos de bondad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra así lo dice. Mire, vaya conmigo a Romanos. Vaya conmigo a Romanos 3. Romanos 3. Y lea conmigo el verso 10. Romanos 3:10. Y dice la palabra: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si se van hasta el verso 18, dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí está hablando del hombre natural, el hombre, ¿verdad? El ser humano en su condición normal. Así estamos todos. Porque nosotros estamos incluidos en ese ni uno, ¿verdad? No había temor de Dios. Así que hay cosas que como seres humanos, no solamente el dinero, no, pero aquí nos dice de qué carecemos. Carecemos de bondad y de temor de Dios. No tenemos. Pero ¿qué pasa con la mayoría de la gente? ¿Se dan cuenta de esto? ¿Estamos apercibidos de nuestra necesidad? ¿De esa necesidad de bondad en nuestra vida o de esa necesidad de buscar a Dios, de temer a Dios? No. La mayoría de la gente solamente pensamos en vivir para trabajar o trabajar para vivir o buscar, ¿verdad?, el dinero o la felicidad en cosas que nos van a suplir esa necesidad o esa carencia, esa falta de algo, ¿verdad? Tenemos esa falta, esa necesidad en nosotros que muchas veces no sabemos ni qué es y tratamos de cubrirla, tratamos de satisfacer esa necesidad con algo, ya sea con dinero, con distracciones, con trabajo, con una persona, con los hijos, con posesiones, con droga, con lo que sea que pensamos, ¿verdad?, que nos va a traer esa saciedad, ese decir, ya, no necesito nada más. Pero sabemos también ahí en el verso 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sabemos que nada de lo que hagamos, hermanos, nada de lo que hagamos nos va a acercar a Dios o nos va a ganar, ¿verdad?, estar en la gloria de Dios. Porque ahí más adelantito, en Romanos 6:23, dice precisamente: porque la paga del pecado es muerte. Así que todos, ¿verdad?, todos
no hay nadie bueno, no hay nadie bueno, y sabemos entonces que como todos hemos pecado, todos nacimos como pecadores, el hombre es pecador, y las mujeres, para que no digan nada más que, es que ahí dice que el hombre, la paga de ese pecado es muerte, sabemos. Y luego dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Señor nuestro. Entonces, fíjese, hermano, cómo el Señor Jesús cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que les falta, aquellos que son faltos de lo más indispensable que es el temor de Dios. Ellos, de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque dice que la dádiva de Dios es vida eterna. Pero, ¿en quién? Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Esa es la clave. Esa es la llave, ¿verdad?, que va a abrir esa bienaventuranza. ¿Por qué? Primero necesitamos reconocer que aunque tengamos muchas riquezas, aunque tengamos poder, aunque seamos los más inteligentes, podemos tener las mejores calificaciones en la escuela, podemos tener el mejor trabajo, el mejor pagado, podemos tener todo el dinero, ¿verdad?, que querramos, y que aún salud y poder, todo, pero no podemos hacer nada contra la muerte, ¿verdad? Y aunque tengamos todo el dinero del mundo, no podemos hacer nada contra una enfermedad, a veces. Amén. Así es. Y mucho menos, con todo el dinero, mucho menos podemos hacer nada contra el pecado que nos asedia cada día. Y tampoco podemos hacer nada para ganar nuestra salvación, ¿verdad? Entonces, ese es el primer paso, reconocer que nosotros mismos no podemos hacer nada, que somos pobres en espíritu, porque no tenemos aquello que se necesita para ser salvos, no lo tenemos, no tenemos en nosotros mismos esa santidad, la justificación que tendríamos que tener de ser perfectos delante de Dios, sin pecado delante de Dios. No podemos, no lo tenemos, ni lo vamos a tener nunca. Mientras no reconozcamos eso, entonces no podemos decir que somos pobres en espíritu, y no podemos entonces tener esa bendición de que el reino de los cielos vaya a ser nuestro. ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchas cosas que a veces hacemos que parecen fe, pero hay una línea bien delgadita entre lo que es una fe genuina y lo que raya o lo que se pasa del lado de orgullo espiritual. ¿Por qué es esto, hermanos? Porque a veces, recordemos un momento, el pasaje, hermanos, donde está un fariseo y un publicano, ¿verdad? Están orando, ¿se acuerdan? Que el fariseo dice, Señor, gracias, así parado, gracias, Señor, te doy, porque yo no soy como este publicano, ¿verdad? Yo ayuno y oro y diezmo, y yo soy, yo soy un fariseo, estudié, ¿verdad? Conozco la palabra, y este publicano, mira ahí, arrastrado ahí, tirado, porque no puede ni levantar la cabeza de la vergüenza, porque mira todo cómo es su vida. Y el que está ahí postrado dice, Señor, ten piedad de mí, porque soy un miserable. No puedo ni levantar la cabeza delante de tu santidad, porque soy pobre. Soy un pobre. ¿Qué dijo el Señor? Ese va a ir justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando nosotros, como ese fariseo, dependemos de lo que hacemos, de lo bueno que hacemos,
Y yo no le estoy diciendo que ni que ore ni que ayune, no. Porque son disciplinas muy buenas. Pero si usted llega a depender de su ayuno o de su oración para repeler una tentación o para echar fuera un demonio o para lo que usted quiera, si usted depende de ese ayuno y oración, entonces no está siendo pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque no es el ayuno y la oración el que va a sacar el demonio fuera. ¿Quién es el que saca a los demonios? Es Jesús. No es su oración ni su ayuno. Lo que va a hacer la oración y el ayuno por usted es conectarse con el que echa fuera al demonio. Es estar en comunión, es entender su voz y saber qué hablar, saber qué decir. Porque es el Espíritu Santo el que te enseña, el que te dice. Pero nunca, hermano, nunca dependa de su oración y de su ayuno para hacer nada por el Señor. Porque todo es hecho por Él. Por Él. Porque si dependemos en una milésima de lo que usted y yo hacemos, nos convertimos en ese fariseo. Porque estamos diciéndole al Señor, con mi oración, yo ayuné una semana, ya estoy listo para echar fuera ese demonio. Entonces, si fue su ayuno y su oración el que echó fuera ese demonio, ¿dónde quedó Cristo? ¿Dónde quedó el Espíritu Santo? ¿Se da cuenta que es muy ligera, hermanos? Es muy endeble esa línea que cruza la fe genuina del orgullo espiritual. Y cuidado con el orgullo, porque recordemos que el Señor dice que Él a los orgullosos, ¿verdad?, a los soberbios los resiste y los ve de lejos. Pero al que se humilla, al que viene con un corazón contrito y humillado, el Señor está ahí, listo para recibirlo, para levantarlo. Cuidemos mucho, hermanos. Acordémonos que el Señor lo que busca es un corazón humilde, humillado ante su Dios. Y no podemos humillarnos ante Dios cuando estamos de pie como el publicano, pensando que somos algo, que porque sé palabra, porque sé orar, o porque sé predicar, o porque Dios me usa en esta cosa o en aquella, ya soy algo. No caigamos nunca en eso, nunca. Toda la gloria es del Señor, porque Él es el que hace todo. Y el Señor mismo dijo, ¿verdad? Separados de mí, nada puedes hacer. Si pensamos en un momento dado que yo estoy siguiendo al Señor y yo oro, así que no necesito ir a la iglesia tantas veces a la semana, porque al cabo que yo estoy bien con el Señor, cuidado. Porque entonces perdemos el enfoque. Mire lo que dice Hebreos 12. Vamos a Hebreos, hermanos, ahí adelante de donde estamos. Hebreos 12. ¿Dónde estamos? Gloria a Dios. Ya se me perdió Hebreos. Ok, Hebreos 12. Amén. Mire lo que dice el verso 2. Gloria a Dios. Bueno, el 1 siempre se lee, pero se interpreta de una manera diferente. Pero dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Quiénes son todos esos testigos, hermanos?
¿Los vecinos y la comunidad? No, no. Porque acabamos de leer el capítulo 11 de Hebreos. Hebreos 11 habla de todos esos famosos que les llaman héroes de la fe. Todos esos que por la fe, ¿verdad? Dice, habla de Moisés, habla de todos, de Abraham, de todos ellos, ¿verdad? De José, de Moisés, de todo esto, Raab, todos ellos dice que por la fe lograron, por la fe recibieron a sus muertos, por la fe resistieron ser aserrados, ser muertos, por la fe. Esa es la nube que tenemos de testigos, hermanos, porque ellos están ahí, haz de cuenta que están alrededor viéndonos y diciendo, sí se puede. Moisés es como si nos estuvieran echando porras, diciendo, sí se puede, no si nosotros pudimos, tú puedes también. Porque ellos pagaron el precio, ellos ganaron la batalla de la fe. Cada uno de ellos. Y dice aquí entonces, por tanto, así como ellos, hermanos, así como ellos, el verso 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero ahí lo importante es, puestos los ojos en Jesús. Porque ese debe ser siempre nuestro enfoque, siempre. Porque en el momento en que nosotros desviamos por 1 milímetro nuestra vista de Jesús, recordemos qué pasa. ¿Qué le pasó a Pedro cuando empezó a caminar en el mar y quitó su mirada de Jesús? Se comenzó a hundir, ¿verdad? Se comenzó a hundir. Y recuerda, hermano, ¿qué era lo que Jesús más les reclamaba a sus discípulos? ¿Qué era lo que más les decía? Una vez acá, otra vez allá, otra vez por acá. Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Porque, hermanos, cuando no tenemos nuestros ojos, como dice aquí, por eso es que este versículo, Hebreos 12:2, viene después de los héroes de la fe. Porque esa es la base. Esa es la base. Porque si ellos pudieron soportar tantas cosas en su vida y aún así, sin haber conocido al Señor Jesús, sin haber tenido el Espíritu Santo con ellos, pudieron hacerlo por el gozo, por la fe, por la esperanza puesta en su Salvador, en Dios. Por eso es que dice, no quitemos los ojos de Jesús, porque cuando quitamos los ojos de Él, recuerden, eso quiere decir que entonces estamos poniendo los ojos en algo más. Y si no es Jesús nuestra meta, si no es Jesús al que estamos viendo y esa es nuestra meta, porque no le hace qué camino llevemos, si estamos viendo a Jesús, allá vamos a llegar. Pero si nos desviamos de ver a Jesús, un poquito, entonces ese camino se va a desviar. Y quizá vamos a llegar a otro destino que no queremos, que no pensamos. Porque recordemos, hermanos, que todas las cosas que logremos aquí se van a quedar. Si nuestro objetivo es tener una casa de 3 pisos, aquí se va a quedar la casa. O queremos una cochera grande para que quepan 8 carros, ahí se van a quedar. Por eso dice el Señor que donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Lo que valoramos, a lo que le damos importancia, eso es a lo que nos vamos a enfocar.
Por eso les decía que cuando somos pobres en espíritu es porque reconocemos la necesidad que tenemos. Si no reconocemos que tenemos necesidad, entonces no nos vamos a enfocar en saciarla. Porque si usted tiene hambre, ¿qué va a hacer? Va a buscar qué comer, ¿verdad? Si usted no tiene para pagar la renta, ¿qué va a hacer? Va a buscar cómo, ¿verdad? ¿Quién le ayuda? ¿Trabajo? ¿Ayudas del gobierno? ¿Qué sé yo? Pide prestado algo, ¿verdad? Pero tenemos que hacer algo para poder satisfacer la necesidad que tenemos. Pero si no reconocemos que somos pobres en espíritu, entonces no le vamos a dar importancia a saciar esa necesidad. ¿Sí me están siguiendo? Porque recordemos, hermanos, que si nuestro objetivo es la vida eterna, la salvación, ¿verdad? Muchas cosas no las podemos ver aquí porque esa es quizá en un futuro, ¿verdad? No sé qué tan lejano para muchos de nosotros, pero el llegar donde esté el Señor debe ser nuestra meta, debe ser nuestro objetivo. Amén. La salvación, la vida eterna. Porque, hermanos, tenemos que recordar que la condenación eterna también es real. Y si no estamos apuntando a la salvación y a la vida eterna, entonces, como digo, esa desviación, ese quitar el enfoque de ahí, nos va a llevar entonces a la condenación eterna. Porque no hay puntos intermedios, ¿verdad? La Escritura dice que el juicio es que el hombre muera una vez, ¿verdad? Y después de esto el juicio. No hay cosa intermedia. O nuestro enfoque fue la vida eterna, o nuestro destino va a ser la condenación eterna. Mire lo que dice ahí mismo en Hebreos, si regresamos un poquito al capítulo 4. Capítulo 4 de Hebreos, vamos al verso 13. Y mire lo que dice. Por tanto, 13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Ok? Eso nos está diciendo que no hay manera de escaparnos. Que aunque el pastor no esté y no nos vea, ¿verdad? Como yo decía, no grabamos así, no se da cuenta de lo que hacemos. Pero el Señor está viendo siempre, ¿verdad? 24/7. Los libros del Señor están grabando 24/7 en nuestra vida. Para Él estamos desnudos. Amén. No vamos a poder engañarlo. Y luego el 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso el Señor te entiende. Cuando tú le dices, Señor, estoy batallando en esta área, con esto, con esta persona, o con este deseo que tengo, o con lo que sea. El Señor nos entiende porque Él fue humano. Y luego el 16, precioso, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sabemos, hermanos, que el único medio para lograr esto es Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el camino. Solamente a través de Él podemos llegar al trono de la gracia del Padre.
solamente a través de Él. Pero dice, acerquémonos confiadamente, porque no es de nuestros méritos, no es en lo preparado que estoy, en lo bueno que he sido toda mi vida. Siempre he estado en la iglesia, nunca he hecho nada malo allá afuera, nunca. ¿Pero alguna vez le has contestado a tu mamá? ¿Alguna vez te quedaste con la pluma de alguien? ¿Alguna vez no devolviste algo que te prestaron? ¿Alguna vez dijiste una mentirita? ¿Alguna vez has estado con un hombre o una mujer que no es tu esposo? Hermanos, no hay nadie, dice la palabra, no hay nadie que haga lo bueno. No podemos decir que somos tan morales, tan perfectos que no necesitamos de Dios. Porque ahí mismo, si vamos adelantito en el capítulo 6 de Hebreos, dice, en el 11, ahí donde estamos, en el 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que, hermanos, necesitamos enfocarnos, ¿verdad? Enfocar nuestra vista, nuestra mirada en el Señor y no perdernos de ahí, porque solamente así seguiremos pensando y reconociendo cada día que somos pobres en espíritu, que somos pobres. ¿Recuerdan lo que Pedro le dijo al Señor cuando lo llamó, cuando Pedro estaba en la barca, que el Señor lo llamó? Y Pedro le dice, Señor, no sé si fue que no me tocas, porque soy hombre pecador. Cuando estamos delante de un Dios santo, entonces podemos ver quiénes somos, cómo estamos, que nuestras vestiduras no están tan blancas a lo mejor como pensamos. ¿Usted ha visto que saca una ropa, por ejemplo, algo blanco y aparentemente está limpio, y está súper blanco, pero si lo ponen en una luz brillante, ahí va a empezar a ver, ¿verdad?, manchitas aquí o allá, o que está percudido en la orillita o algo, ¿verdad? Y ya no está tan blanco como pensaba. Entonces, cuando estamos delante de la luz brillante del Señor, de su santidad, nos vemos como somos y reconocemos que somos pobres en espíritu. Y si somos pobres, reconocemos que lo necesitamos a Él, que lo necesitamos, que estamos en una necesidad extrema de Él. Y mire, para terminar, hermanos, dice aquí, cuando reconocemos entonces nuestra pobreza espiritual, ganamos el cielo, como dice ahí en Mateo. ¿Por qué? Porque ponemos nuestros ojos en el Salvador. Vamos a poner nuestros ojos en el Salvador y reconocemos que lo necesitamos en todas las áreas. Mire lo que dice Salmos 32, y con esto vamos a terminar. Salmos 32. Salmos capítulo 32. Es un salmo precioso, precioso de David. Gloria a Dios, aleluya. Mire cómo dice. ¿Lo tenemos? Amén. Salmos 32. Amén. Dice, bienaventurado. Oh, ¿que no comenzó así también el texto con el que comenzamos? Bienaventurado. ¿Sí? Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu. Amén. Bueno, aquí también dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Porque está hablando de nosotros. Amén. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermano, ninguno de nosotros
Ninguno de nosotros cumple esto. No hay nadie, ¿verdad?, que pueda decir que no tenemos pecado y por eso Dios no nos culpa. No. Lo que pasó fue que Jesús pagó por nuestro pecado. Por eso el Señor ya no nos culpa. Por eso la palabra dice que no hay condenación en aquellos que están en Cristo Jesús. Amén. Dice, por eso somos bienaventurados. Dice, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero dice, mientras callé, mientras no reconocí, mientras guardé mi pecado y pensé que nadie lo vería y pensé que Dios no se daría cuenta o pensé que Dios estaba muy ocupado poniendo estrellas en el cielo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Eso es lo que necesitamos hacer, hermano. Eso es lo único que necesitamos hacer, reconocer que hemos pecado, que hacemos mal y confesar a nuestro Señor. Y Él perdona día tras día, minuto a minuto, las veces que le pidamos perdón. Santo, aleluya. Por eso dice el 6, por esto, porque sabemos que Dios es fiel, que es bueno, que es perdonador, que su misericordia es tan grande, que su gracia sobrepasa el pecado. Por esto, dice, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Cuándo es, hermano? Hoy. Hoy es cuando Él puede ser hallado. Hoy. Porque quizá mañana sea muy tarde. Hoy es cuando Él puede ser hallado. Ciertamente, dice, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Hermano, tan solo aquí nos habla ya de la seguridad que tenemos en el Señor. Gloria a Dios. De esa seguridad, hermano. Acuérdese de Job, que ni los principados, ni las potestades, ni el mismo Satanás puede llegar a usted sin pedirle permiso a Dios. Tiene que pedirle a Dios permiso para hacerle algo. Y si Dios le da permiso, entonces podrá hacerle algo. Pero si no, Él es nuestro refugio. Dice, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. En Él somos libres. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. No esperemos que alguien tiene que orar por usted para que sea libre. El Espíritu de Dios trae libertad. Él nos puede hacer libres en cualquier momento cuando nosotros nos rendimos a Él. Y mire lo hermoso, hermoso, hermoso es lo que sigue. Porque cuando nosotros ponemos la mirada en Jesús, estamos dependiendo como un hijo, como un niño, como un bebé, depende de su madre, de su padre. Mire lo que dice el 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, para que no te extravíes, para que no te desvíes. Yo te voy a decir por dónde ir. Aleluya. Porque así, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás. Aleluya. Porque tu buen pastor va contigo y te va señalando el camino y te va diciendo por dónde. Es lo que promete, amén. ¿O no? Amén. ¿Lo leímos así? Sí, Te enseñaré el camino por el que vas a andar. Hermano, no es la escuela, no son los amigos del trabajo los que le van a dar el mejor consejo. No es ni el hermano ni la hermana, ni siquiera el pastor muchas veces, que le va a decir por qué hacer en alguna cosa. Pero tenemos al mejor consejero. La palabra del Señor y su Espíritu que nos revela lo que necesitamos saber. Y mire lo que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermano, no solamente es que usted fije los ojos en Cristo.
Porque cuando lo hacemos, tenemos que tener la seguridad de que el Señor también nos está viendo. Y si el Señor nos está viendo, nos está cuidando, nos está guiando, nos está protegiendo, está viendo por las necesidades que tenemos. Él es un buen Padre, es un buen Padre, al que no necesitamos, hermano, estarle diciendo todos los días y recordándole lo que necesitamos. La palabra dice, hermanos, que los gentiles tienen necesidad y hacen esas cosas. Pero nosotros como hijos del Dios generoso, del Padre amoroso que tenemos, la palabra dice que no tenemos necesidad. El martes decía la hermana, por nada estáis afanosos, porque Dios te está viendo. Dios te está viendo tu aflicción, está viendo tu necesidad, está viendo lo que hay en tu corazón y alrededor. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. Gloria a Dios. Porque así como ahorita Elisa está allá, ¿verdad? Ella quizá está pensando que está solita. Pero los ojos de su mamá están pendientes, ¿verdad? Están pendientes. ¿Va a dejar que le pase algo? Santo Dios. No. Todos los que son padres saben, ¿verdad? ¿Qué es esto? Que dan su vida por sus hijos. Pueden dar su vida sin pensarlo. Pueden dar su vida por sus hijos. Y no van a dejar que nadie los toque, ni que les haga daño. Hermano, el Señor está con sus ojos puestos. Amén, aleluya. Sus ojos. Con esa ternura, con ese amor eterno con que nos ama. Pero mire cómo dice el 9, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hermano, porque las promesas del Señor son sí y son amén en Él. Si Él promete que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, creámoslo. Si Él está diciendo que cuando tú ores, cuando tú vengas afligido, cuando tú vengas a clamar delante de su presencia, Él te va a oír, va a quitar toda angustia y te va a dar lo que necesites. Yo sé que la vida no es fácil, hermano. La vida no es fácil. Tenemos tantas cosas, ahorita están pasando tantas cosas en nuestra vida. Y es tiempo, hermano, hoy es el día en que tenemos que reconocer nuestra necesidad del Señor. Que somos pobres en espíritu, que no tenemos lo que necesitamos para salir adelante, hermanos. Y no estoy hablando solo de lo económico, de la salud. Porque aún en esas situaciones también el Señor provee. El Señor obra, el Señor hace. El Señor es nuestro proveedor, nuestro sanador. Todo lo que necesitamos es clamar a Él con fe, dice Hebreos, creyendo que le hay. Porque si oramos y hacemos una oración, por muy hermosa que sea, hermano, pero no creemos lo que estamos diciendo, dice Santiago, no esperes que recibirás nada. No vas a recibir, porque no estás orando con fe. No estás creyendo que Dios Él es todopoderoso y puede hacer todas las cosas que no son como si ya fueran. Póngase de pie, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Santo.
Hay muchas áreas, hermanos, en nuestras vidas que muy seguramente le hemos entregado al Señor y reconocemos su poder y su amor y su misericordia, pero quizá hay otras, hermano, que nosotros nos hemos apropiado de esas cosas y a veces no las soltamos, hermanos, porque como decía un hermano que decía el pastor Escoto mucho, decía que un hermano decía, es que Dios está muy ocupado poniéndole nombres a las estrellas allá. Está muy ocupado y no oye. Pero hemos visto que sí, que Él está atento, siempre, siempre. Tanto, hermano, que todavía no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe. Él ya sabe todo. Lo único que quiere es sinceridad. Lo único que quiere es que vengamos sinceramente con un corazón contrito, humillado, reconociendo que sin Él no podemos. Hermano, aunque usted tenga medios, aunque usted tenga dinero, aunque usted tenga lo que sea, hay muchas cosas que no puede hacer. Amén. A veces ni tomar buenas decisiones sabemos, hermanos. Y las malas decisiones, después las consecuencias pueden ser terribles en nuestra vida. Tenemos que aprender a depender al Señor en nuestras decisiones. Y cada día tomamos decisiones. Cada día. Recordemos al Señor en esas decisiones para que verdaderamente aprendamos a seguir su guía. A seguir su guía. Ayer creo fue que mi hermana Luz y yo oramos y lo que el Señor me estaba pidiendo era que hay tantas voces, hermano. Hay tantas voces a nuestro alrededor. Amén. Y tenemos que afinar nuestro oído, tenemos que pedirle al Espíritu Santo, afina mi oído, Señor, para escuchar tu voz por sobre todas las demás. Porque es así, es la única manera en que vamos a poder caminar por el camino que quiere Él mostrarnos. Si no, vamos a estar perdidos y vamos a estar de un lado a otro. Caminando, nos damos cuenta de que nos equivocamos y regresamos. Y otra vez seguimos y otra vez nos desviamos y tenemos que regresar otra vez. ¿Cuánto tiempo, hermano, no hemos perdido en todo eso? En todas esas desviaciones en nuestra vida. ¿Dónde estaríamos quizás si hubiésemos aprendido ya a confiar en el Señor, a depender del Señor, a creer en su palabra? Como un niño. Por algo el Señor dice que de los niños es el reino de los cielos, porque los niños creen. La fe de un niño es pura, la fe de un niño es simple. Nosotros como adultos nos complicamos muchas veces, pero el Señor solamente nos pide que le creamos, que creamos en Él, que reconozcamos que somos pobres, que no podemos hacer nada, porque entonces, si cuando yo soy pobre, entonces soy rico. Porque todas las riquezas del Señor vienen, el Señor te respalda con su palabra, con su poder, con su misericordia, con su gracia, con su favor. El Señor te respalda donde estás. ¿Qué necesitas, hermano? ¿Qué necesitamos esta noche? Si quieres venir al altar y pedirle al Señor, humillarte al Señor, Dios sabe mejor lo que tú necesitas. Lo que tú quieres clamar esta noche, reconociendo que eres pobre, que careces de aquello que es necesario, que sin ello quizá no puedas vivir. Hermanos, si necesitáramos orar por la respiración, por el aire, tendríamos que hacerlo cada segundo. Si no tuviéramos el aire, hermanos, estaríamos muertos ya. Si no tuviéramos el cielo, si no tuviéramos el sol, hermanos, estaríamos muertos, congelados. Hay tantas cosas que tendríamos que agradecerle al Señor día a día, segundo a segundo. Porque aunque no veamos muchas veces sus bendiciones, ahí están, hermanos, ahí están, pero no las vemos. No las vemos porque no sabemos apreciarlas, porque no sabemos que necesitamos aquello. Hermano, es como aquí en Seattle que
Pasan tantos meses sin que veamos el sol que a veces nos olvidamos que el sol aquí está, que todas las mañanas sale el sol, pero no lo vemos. Aunque no lo veamos, el sol está ahí. Dios es fiel para que el sol salga cada mañana para justos e injustos. Pero ¿cuántas veces le agradecemos al Señor por el sol? ¿Cuánto le agradecemos al Señor por la lluvia, por el aire, por las cosas que no se pueden comprar, hermano? Como nuestra salvación, que no podemos comprar la paz que solamente Jesús da, el gozo que podemos tener, la seguridad que tenemos en Él. Hay tanto, hermano, que agradecer, tanto que agradecer, sabiendo que en Él tenemos tanta riqueza. Por eso podemos decir, el pobre puede decir, rico soy porque tengo tantas bendiciones, tantas cosas que mi Dios amado, mi Dios, el Dios de toda gracia me ha dado, que no puedo quejarme de lo que no tengo, porque lo que tengo es mucho mayor de lo que carezco. Oh Señor, te adoramos, te alabamos, Señor, te damos gracias. Gracias por mostrarnos, Señor, que te necesitamos cada día. Gracias, Señor, por mostrarnos que lo que hacemos, Señor, no te impresiona, Dios. Que no hay nada que podamos hacer para ganar tu amor, para ganar un poquito más de atención, Señor. Porque tu mirada está puesta siempre sobre cada uno. No hay nada, Señor, que podamos hacer para que tú nos veas, para que tú, Señor, nos pongas atención. Porque tú lo haces, Señor. Porque tú siempre estás pendiente de tus hijos, siempre. Esperando ese momento cuando nosotros elevamos una oración, cuando te decimos, Padre, ven aquí. Oh, Señor. ¿Cuánto te faltamos, Dios, por no entender cuánto te necesitamos, Señor? Perdónanos, Padre, perdónanos, Señor. Porque nos enfocamos mucho en lo material, Señor, en las cosas que tenemos aquí, que se van a perder. Y dejamos, Señor, dejamos de largo, dejamos para otro tiempo lo eterno, lo que es necesario. Lo que es mejor, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser más sensibles a ti, a reconocer todas tus bendiciones cada día, a reconocer tu favor, Señor, a no ser ingratos, Dios, a no ser desagradecidos por tu amor, Señor, con tanto amor que nos das cosas, Señor. Y no te agradecemos, Dios. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Pon en nosotros un corazón agradecido, Señor. Agradecido para reconocer que de ti recibimos. Porque tuyos somos, Señor. Tuyos somos. Somos tus ovejas, somos tus hijos. Y te necesitamos, Señor. Cada día, Dios, te necesitamos. La gloria es tuya, mi Señor. Toda la honra es tuya, Padre. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu precioso nombre.